Dios les bendiga, hermanos. Recuerde que esto no se graba, se graba ahorita, pero no se transmite en vivo. Ya en la tarde estaría. Así que la última parte de dada al César, lo que es del César, yo le pongo, Jesús nunca miente. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Después de tratar con los hipócritas, después de incluso en el siguiente capítulo 23, ¿se acuerda? Que Jesús les recrimina como 6 veces, les dice, fariseos hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera están blanquititos y por dentro huelen a podrición y están todos contaminados. Fariseos hipócritas, que agarran y dejan a las viudas sin nada y después hacen largas oraciones justificando. Fariseos y hipócritas. Jesús empieza a recriminar a los fariseos. En el capítulo 22, Jesús es tentado 3 veces por los fariseos y después por los saduceos, siempre para ver en qué le encontraban. Aún así, después de que Jesús, capítulo 22, verso 16 en adelante, cuando él dice, dad al César lo que es del César, Jesús es acusado ante Pilatos de sedición, porque éste manda a la gente que no le pague tributo al César, dijeron. Qué increíble, ¿verdad? Y no fue lo que él dijo. Él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces quiero empezar diciéndole lo siguiente. Jesús no siempre es lo que esperamos, pero siempre va a ser lo que necesitamos. Incluso lo podríamos decir en la oración. Jesús no siempre nos responde como esperamos, pero siempre nos va a dar lo que usted y yo necesitamos. La gente tiene una expectativa de Jesús y a veces se desilusionan con Jesús porque Jesús no cumple. La gente, por ejemplo, piensa que no hay castigo eterno, ni que hay juicio final. Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Y cómo? Aquí viene la explicación humana. Si Él es amor, va a hacer que la gente sufra en el infierno. No, Él no va a hacer que la gente sufra en el infierno. Podríamos aplicar aquel dicho que dice, en guerra avisada, no muere soldado. Nos lo ha advertido. Tenemos todos los años que vivamos aquí en la tierra para cambiar y determinar cuál va a ser nuestro destino. Tenemos un buen y un mal camino para escoger, pero escogemos el malo. Jesús no siempre es lo que esperamos, pero siempre va a ser lo que necesitamos. Y tengo que dejar algo, Él nunca miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los fariseos, y necesito hablar de algo, hermanos. ¿Por qué era que los fariseos estaban tan ceñidos con Jesús? Porque era que le venían a tender trampas en varias ocasiones a Jesús. ¿Se acuerda que una de las preguntas que le hicieron una vez los fariseos fue, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué le importa? Las hago. ¿Está bien que las haga o no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué tus discípulos están comiendo en día de reposo? Porque comían semillitas ahí de trigo que cuando iban de camino. ¿Por qué sanas el sábado? Hay un montón de preguntas de los fariseos. Cuando le pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús tome con otra pregunta. Escuela de Sócrates. Les digo con qué autoridad yo hago estas cosas y ustedes me responden con qué autoridad lo de Juan el Bautista. ¿Era de Dios o de los hombres? Ahí está. Ese sí los encerró. Cuando los fariseos tratan de encerrar a Jesús, no contaban con la astucia de Jesús. Solo tenía dos salidas, es decir, paguen el impuesto al César o no lo paguen. Y en cualquiera de las dos caían. Pero Jesús tenía una tercera respuesta siempre. Una tercera respuesta es una pregunta. Jesús les pregunta, ok, yo les respondo, pero aquí va la pregunta, respóndame con una respuesta y yo les preguntaré con una pregunta. Que se repita otra vez la canción. ¿Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? El ministerio de Juan el Bautista. Aquí los fariseos piensan, eran muy vivillos. Si decimos que era de Dios, entonces ¿por qué no le hicieron caso y por qué lo mataron? Y si decimos que era de los hombres, había que tener mucho cuidado porque la gente tenía a Juan como un profeta. No sabemos. ¿Cómo? No me acuerdo. igual, ¿verdad? Él dice eso, está bien. ¿Se acuerda que estaba condicionado a que yo le respondiera con que ustedes me respondieran? Entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos no querían a Jesús. Es que los había avergonzado muchas veces. Y entonces ellos lo tenían como un farsante a Jesús. Habían venido varios antes de Jesús haciéndose pasar por el Mesías. Y había sido frustrante la actitud de ellos y nunca lograron nada. El Mesías vino para vencer. Pero ellos tenían un personaje Mesías, hermanos, diferente al que había llegado. Para ellos Jesús era uno más. Para muchos
Lo más que llegó a ser Jesús todavía hoy fue un profeta más o un predicador más. Muchos judíos, la mayoría, no reconocen a Jesús como el Mesías. Y los fariseos eran religiosos decepcionados de Cristo. Hay muchos religiosos hoy en día no decepcionados de Cristo, decepcionados de la iglesia, decepcionados porque no recibieron lo que querían, decepcionados porque las cosas no salieron como pensaban. Ellos esperaban que el Mesías les iba a libertar de los opresores. Y ellos esperaban un líder tipo David. Recuérdense que incluso al fin y al cabo el Mesías era del linaje de David, era hijo de David, era descendiente de David. Ellos esperaban un Mesías como David. Recuerden que David era un guerrero. David tuvo muchas batallas, David mató mucha gente, incluso gente muy inocente, entre ellos Urías, consintió para que lo mataran. Por eso David empieza a guardar material con una buena intención y de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. David guarda material para construir el templo y Dios no se lo permite. Aunque Ananías llegó y le dijo, Ananías es un siervo de Dios, ¿verdad? Es que al mejor mono se le cae el zapote. Y cuando David le cuenta que va a hacer el templo y vea todo lo que tengo aquí, vea qué madera las que tengo, vea qué jamón lo que compré, como cuando uno se emociona para comprar algo y se lo enseña a alguien que ama y sabe que lo va a apreciar. Y le dice a Ananías, haz todo lo que está en tu corazón sin consultar a Dios. Ananías, el que se le había espantado, ve la confianza que ya tenía Ananías con el rey. Pero cuando va caminando dice el señor Ananías, Ananías, ¿se equivocó? ¿Se la peló? Porque David no me puede construir a mí el templo. David ha tenido mucha sangre en sus manos. O sea, David era el tipo de Mesías que ellos deseaban. Un Mesías que agarrara a los romanos y les partiera en cuatro con la espada láser y hasta luego ahí llegaban los romanos. Va a ser Salomón tu hijo, pero tuvo que devolverse a corregir lo que la emoción le había dicho que era de Dios. Dentro de eso hay mucho fariseo hoy en día en la iglesia, ya menos, gracias a Dios, que andan dando profecías que Dios no ha dicho, hermanos. Y la Biblia dice que hay una lamentación que le irá mal al que dice que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Y yo he oído a través de la historia gente que por congraciarse o por sentimientos le dicen a una familia donde iban a orar y le dice el Señor dice, así es el Señor, después de un montón de lenguas, este siervo tuyo te levantará y será enviado a las naciones y lo voy a usar para que mucha gente se salve y se muere a los 2 días, hermano. Yo lo he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos. ¿Y dónde está Dios? Por eso hay mucha gente decepcionada de Dios y Dios no, porque Él no habló nada, fue la gente. Y después se da uno cuenta que no habló por lo que sucedió. Al final el muchacho se muere. ¿Dónde está toda la emoción que le pusimos? Son los sentimientos, hermanos. Ahora, ellos esperaban un Mesías como David. Era parte de por lo que lo odiaban. Para ellos Jesús no cabía dentro de las expectativas de un Salvador, de un Mesías. Y hoy en día hay gente que no quiere nada con Jesús porque han pensado de Él de una manera y se presenta de otra o actúa de otra. Es igual, hermano, hay gente que llega donde uno, tal vez porque te recomendaron, tal vez porque te gustó una predicación, pero después usted se manda un leñazo. Me decía el hermano Alejandro, hace como 5 años, y un día estos que nos invitó a comer me lo repitió. Pastor, es que yo no lo aguantaba a usted. Porque yo pensaba, cada vez que predica me huele a garrote. Y habla a los que no se congregan. Y me dice, y yo me congregaba como cada 2 meses. Y digo, ¿y cuándo sabía yo que usted se iba a congregar? Para escoger esa predicación. Y va uno a desperdiciar una predicación por una persona, hermanos. Hoy voy a predicar por si llega Alejandro. Y el otro domingo voy a predicar por si llega Alejandro. Y nada, hay gente que se ha ido aquí hace como 6 años y todavía sigo volando el garrote. Puede ser que en algún momento se me salga lo fariseo. Todos tenemos un poquito de sangre farisea. Entonces, hermanos, lo primero que vamos a ver es, pensamos que Jesús es un fraude. Ponga ahí. Pensamos que Jesús es un fraude. ¿Y por qué pensamos que Jesús es un fraude? Por el manejo de nuestras suposiciones. En la pantalla también está. Pensamos que Jesús es un fraude. Hermanos, recuerden que hay venta de pupusas. Si alguno quiere comprar, no sé si todavía habrá, puede ir a hablar ahora un tirito. Pensamos que Jesús es un fraude por el manejo de nuestras suposiciones. Alguna gente supone, sin querer queriendo, que Jesús tiene que obedecerme.
O sea, que yo le pido y que lo que él le pida es lo que él tiene que cumplirme. Y tienen a Jesús como el genio de la lámpara. Tienen a Jesús como una máquina expendedora de productos, de picaritas o de refrescos, que yo meto una moneda, pongo el botón del refresco que quiera, aprieto un botón o jalo una palanca y inmediatamente tiene que salir. El manejo de nuestras suposiciones nos hace pensar que Jesús es un fraude. Ellos suponían que Jesús iba a venir a libertar, aún con arma y con guerra, que Jesús les iba a calmar el hambre con la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos suponían, como supone usted, muchas cosas. La gente supone que Jesús tiene que contestarle como quiere. Hay gente que llega donde uno a consejería, le repito, porque se la han recomendado o porque uno predicó algo en algún momento y le gustó, pero ahí la siguiente predicación no le gustó. Si hay algo difícil es darle una medicina a los huilas, porque generalmente saben feas las medicinas. Cuando usted encuentra una medicina que sabe a fresa, hermanos, es peligroso intoxicarse, se la quiere tomar toda. Pero a veces la gente llega donde uno tocando el timbre para ver si suena bonito, para ver si me dice lo que yo quiero oír, para ver si me suena como yo quiero oírlo. Y cuando se encuentran que no, Jesús, ellos dijeron la verdad de Jesús y el siervo de Dios tiene que ser imitador de Jesús. No puede estar complaciendo a la gente ni estarse cuidando de la gente, hermanos. Como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando queremos que Jesús nos conteste de la manera que nosotros esperamos, de la manera en que nosotros queremos, estamos suponiendo, sin querer queriendo, que entonces Él tiene que obedecerme. ¿Y quién es Dios ahí? ¿Y quién es el que manda? Estamos viviendo de una manera en que se nos enseña acerca hoy en día de una superfe. ¿Qué es una superfe? Que lo que yo creo tiene que ser hecho, que lo que yo declaro, ya lo declaré y todo lo que usted declare se le va a cumplir. Y ahora hay algo más fuerte que declarar, es decretar. Y si usted lo decreta, ni hablar, no hay nada que hacer. ¿Y por qué lo decreta? Tenemos suposiciones, tenemos doctrinas que son suposiciones, no son doctrinas, agarradas con alfileres. En cualquier momento se caen. Decretar porque somos reyes y sacerdotes. Y los reyes decretan. Y cuando un rey decreta tiene que cumplirse. Hermanos, somos reyes y sacerdotes en un sentido. Pero no en andar mangoneando, ni mandando, ni ordenando. Y menos a Dios. Porque el Señor es como el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. Yo le puedo pedir a Dios todo lo que quiera. Y puedo hacer como los falsos profetas de Baal y zanjarme el cuerpo, hermanos, para que me conteste. Eso no va a hacer nada. Dios lo hace si Él quiere. Y como Dios me ama, yo he aprendido que Él me ama y que a veces no me contesta como yo le estoy pidiendo. Y aún así siempre me está enseñando. Porque el sí de Dios me bendice, pero el no de Dios me protege. Cuando Dios me dice sí, Dios me está bendiciendo. Pero cuando Dios me dice no, me está protegiendo de algo. Dios no tiene que decirme que sí. Le pedí que mamá no se muriera y entonces se murió. ¡Qué decepción! Le pedí que mi hijo no se muriera y se murió. ¡Qué decepción! Claro que si su hijo está enfermo, pídale que no se muera. Pero algunos hijos de los hermanos se mueren. Y Dios nunca me va a decepcionar. Voy a llorar mucho. Como acabamos de pasar la serie, me voy a enojar con Dios. Le voy a reclamar a Dios. Voy a quejarme con Dios, no de Dios. Quejarse con Dios no es malo. Ya es toda la serie que acabamos de ver, cómo atravesar nuestras pérdidas, que para mí fue de mucha bendición a mi corazón. Quejarse con Dios. Señor, yo creí que me ibas a contestar. Miras que yo creí que usted iba a salvar a ese hermano. Ay, hermanos, el último fue mi consuegro. Yo creí que Dios le iba a sanar, David. Yo creí que iba a salir de ahí y como era tan vacilón me iba a contar un montón de chiles el pastor Luis Carvajal y me iba a decir un montón de cosas y él iba a venir con todas las enfermeras y el otro que llegó, pero se murió. Y tal vez el de la par que era hasta un maleante y vivió. Entonces, quejarse con Dios también es hablar con Dios. Y Dios prefiere que yo me queje con Él y no que me aparte de Él. Porque últimamente, si usted se está quejando con Dios, como lo hizo David, como lo hizo el mismo Job, varón perfecto, temeroso de Dios, ninguno como él, como lo hizo Moisés, Dios está atrayendo mi atención y estoy hablando con Él, estoy con Él. Nunca me voy a quejar de Dios, Dios nunca me ha fallado. Y cuando yo oré por mamá hace 2 meses,
yo no le dije a Dios que no se muriera. Yo he aprendido a pedir, yo la vi muy mal, esa no era mi mamá, valiente, fuerte. Yo le dije, Señor, yo quiero que tú le des a mamá lo mejor para ella. Y lo mejor no siempre es lo que a mí me gusta, pero Dios siempre hace lo mejor. Dejar a mamá ir con sus huesos, con sus pulmones ya tan contaminados, no era COVID, pero ella siempre padeció un efisema pulmonar, que ya eso era cáncer, estaban negros, negros los pulmones, el dolor de mamá, ver a mamá quejándose, que no quería comer y todo, hermanos. Ya eso no es vida. Y nosotros pedimos de una manera egoísta. Por eso hay gente que se decepciona de Dios, porque Dios no le contestó como ellos querían. Y hay gente que no importa cómo quede su pariente, piden de una manera egoísta, aunque quede ahí hecho un vegetal, aunque quede ahí que no se pueda morir, y el mismo pariente no quiere estar así. Yo no quisiera estar así. Así que cuando ore por mí, dígale, Señor, haga lo mejor con el pastor. Yo quisiera vivir muchos años, como muchos viejitos de ahí de ciento y restos de años que están como un cañón, subiéndose a palos de pipa y todo. Pero si no, hermanos, calidad de vida, ¿cierto? Pero Dios siempre va a hacer lo mejor. ¿Qué es la superfe? Usted dice un montón de cosas y las cosas se tienen que hacer. Es que entendemos que la fe es lograr. Entendemos que la fe es lograr todo lo que queremos. Y entonces predicamos eso en la iglesia. Cuando yo hablo de fe, ¿se acuerda cuando hablamos de que atravesar lo que estamos pasando, parte es pelear con Dios? Es una lucha que yo tengo con Dios. ¿Por qué no me respondió? Porque la Biblia tiene todo un libro que se llama Lamentaciones. Y dijimos lo que trae una lamentación. Y estudiamos la oración de lamentación, que mucha iglesia no le enseña. Hay lamentaciones de Jeremías. Job se lamentó. Todos los héroes de la Biblia se han lamentado en algún momento porque las cosas no salieron como esperaban. Pero usted puede ir, creo que fue la lección número 4, cuando hablamos de que una de las partes de mis pérdidas es la rendición. La tercera era la lucha. Yo lucho con Dios como Jacob, que ganó. Y aprendimos cómo luchar con Dios. Pero que usted nunca le va a ganar una lucha a Dios hasta que se rinda. Y entonces vimos el caso de David. David oró, ayunó por su hijo, que Ananías le había dicho que no iba a vivir, pero él ayunó porque si acaso y tal vez Dios lo deje. Él hizo lo que le tocaba, al final se murió. ¿Qué hizo David? Se levantó, fue al trabajo, se bañó, comió, se lavó los dientes, todo lo que se había descuidado, siguió adelante. Se rindió, porque él aceptó que no podía cambiar lo que ya había pasado, era parte de la rendición. Parte de la rendición es cuando yo acepto que no puedo cambiar lo que ya pasó, estoy listo. Y él dijo, porque la gente se queda viendo, es que nos asustó, no dijimos nada, porque cuando estaba vivo, usted estaba ayunando y en silicio, ve, ahora que se muere usted está, que va a ir a trabajar y que la fiesta y que me traigan el mejor banquete. Entonces David les dice, aceptando que ya no puede hacer nada, es que ya el niño murió, ya no hay nada que hacer. Él no puede venir ahí, pero yo puedo ir a él. Y es la rendición, algo que yo tengo que aceptar en algún momento, es la rendición. La rendición, hermanos, y rendirme a Dios, todas mis oraciones, se nos predica de una superfe, donde tenemos que lograr todo lo que queremos. Casi equivalente a decir, yo le ordeno a Dios. Yo oí un pastor diciendo, es que Dios me dijo que empeñara la palabra, o sea, que yo dijera y él lo iba a hacer. Ajá. Yo digo y Dios lo va a hacer. O sea, Dios está ahí como aquel personaje, aquella fábula, chichichi, amo. No. Dios no está ahí para estarnos sirviendo. Juan 14:3. Entonces tomamos este pasaje porque dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, pero leemos solo ese pasaje, hermano. Hay muchos pasajes que dicen, hasta ahora no habéis pedido nada y cuando pedís, pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites y placeres. ¿Por qué no recibimos? Pedimos para nuestros deleites y placeres. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos, hermanos, en contra de la voluntad de Dios, dice la Biblia. Pedimos mal. Entonces no es solo pedir, hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces se toma este versículo para afirmar que yo voy a recibir todo lo que pida a Dios sin importar lo que sea. Mira, hay oraciones que Dios no contesta. Ya hablamos de 40 días de oración. Cuando usted pide una cosa y otra persona pide lo contrario, Dios no va a contestar ninguna. Ay, Señor, que gane la liga y el otro lado está pidiendo los morados, que se paren los morados. ¿Ah? Ahora, ¿a quién le contesta Dios?
Mejor no se mete en esos enredos. Entonces usted pide que llueva y otro pide que no llueva. ¿Cómo hacemos? Hay cosas que Dios deja el curso natural. Dios no tiene por qué intervenir en cosas que no vale la pena. Usted no se ha puesto a ver, hoy qué día más feo amaneció lloviendo. Para alguien es el mejor día de su vida. Bueno, de todas maneras, si usted no tiene que ir a trabajar y amanece lloviendo, sí o para qué, hermanos, qué rico es abrir un ojillo un sábado que no tenga que trabajar o un domingo y está lloviendo, David. ¡Ay, Dios mío! Ojalá en el campo y que llueva café. Hay cosas que Dios no contesta, hermanos, como cuando va en contra de otra petición y todo, hermanos. Dios, llegamos a la decisión o a pensar o a afirmar, a la afirmación de que no sabemos orar. ¿Cómo orar como conviene? Dice, no sabemos. Si el Espíritu Santo no gime con gemidos indecibles, no podemos orar. Así que no es todo lo que pida, es si Dios quiere contestarme. Dios no tiene por qué contestarme obligadamente. Aunque me vaya a dañar, si algo me va a dañar, Dios no me lo va a dar. Aunque no sea la voluntad de Dios, tiene que darme. Aunque me vaya a dañar, estoy viviendo de manera que se me antoje sin buscar agradar a Dios. Y Dios tiene que darme la oración. Hay gente que Dios tiene que darle todo y no se está guardando para el Señor. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Hermano, átelo para el reino de los cielos. Desátelo para la gloria. Mal usado. Está hablando del perdón. Del perdón. Después es cuando Pedro pregunta, ¿y cuántas veces entonces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Retenemos, atamos, tenemos un poder especial y podemos usarlo como queramos. No es lo que la Biblia me enseña, hermanos. En primer lugar está hablando sobre el perdón, dijimos, no sobre atar de manera de amarrar, de tener preso algo, de tener gobierno sobre algo. Entonces pasamos atando al enemigo, desatando bendiciones. ¿Y dónde estaban atadas esas bendiciones para? Hermanos, las bendiciones de un hijo de Dios nadie las puede atar. Nadie las puede interferir, lo que es de Dios nadie lo puede quitar de nuestra vida. No hay que desatar esas bendiciones porque no están amarradas de ningún lado. Si las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Esta super fe dice que soy inmune a todo. Ponga allí, inmune a todo. Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo esto, hermanos. Pero entonces no hacemos como aquel culto filadelfiano en que agarramos, hermanos. ¿Cuál falta? Atar y desatar. Muchas gracias. Perdón, creí que era Margot. Esa iglesia filadelfiana en Estados Unidos que agarran las culebras, los cascabeles, porque la Biblia dice que tenemos poder y de pisar serpientes y escorpiones. Eso es tentar a Dios. Tampoco me voy a tomar un trago. Antes era muy famoso en Costa Rica el folidol para matarme. Y entonces la Biblia dice que, y la palabra de Dios dice, hermano, estamos malinterpretando eso. Eso es tal vez si lo tomamos sin querer queriendo, si no sabíamos, si pasa, Dios nos va a guardar. Pero si usted lo hace para probar a Dios, ni Cristo lo hizo, que se lanzara del templo ahí, de la altura, y que a sus ángeles mandará cerca de ti. Sí, la Biblia dice eso, pero también dice, no tentarás al Señor, tu Dios. Mucha gente no usó mascarilla porque ellos tenían fe. Y mucha gente se murió porque tenía fe. También la gente se muere con fe. Porque hay gente que tiene más fe que San Roque. Y no podemos estar tentando a Dios. Use la mascarilla. Lávese las manos. ¿Vio cómo descendieron los casos de diarrea en Costa Rica solo por el lavado de manos? ¿Y cómo nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo? Porque otra vez incrementaron los casos de diarreas y problemas estomacales. El lavado de manos también nos salvó mucho, hermanos.
Guardamos el distanciamiento hasta que sea posible. Usamos la mascarilla aquí en la iglesia. Hemos ido incrementando la alabanza y la gente está contenta, hermanos. Hemos ido poniendo las mismas reglas que teníamos antes de que los líderes tienen que venir 2 veces al culto, etcétera, etcétera. Pero siempre guardando nuestros cuidados. Se dice que el cristiano no se enferma, que si está enfermo, hermanos, está en algún pecado, que algo está pasando. Nuestras finanzas tienen que estar bien. Que si yo digo que estoy enfermo, estoy atrayendo la ruina, que estoy declarando derrota. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y para qué los llamaba? Y para que oraran por usted porque estaba enfermo, según Santiago. Eso no es confesar derrota. Hermano, estoy sin trabajo. Ah, eso es confesar derrota. No. Resulta que alguien en la iglesia sabe que de algún trabajito, pero ¿cómo le va a decir a usted si usted está prosperado, bendecido y en victoria? No, mejor le ayudo a alguien que esté feo, para la foto, ¿ah, hermanos? En confianza, hermanos. Llega uno, habla con el pastor o un anciano. Mire, hermano, aquí no toda la gente tiene que tenerme confianza a mí. A mí me han dicho, pastor, es que hay gente que no le tiene confianza a usted. En toda iglesia del mundo hay gente que no le tiene confianza al pastor. Que le tiene más confianza a tal hermano o al otro. Lléguese a ese hermano que más confianza le tiene. Hay gente que le tiene miedo al pastor. Bueno, hermano, yo le aseguro que yo no asusto. Ya más de lo que usted ve aquí, ya no puede verlo. Sí me enojo. Pero hermanos, déjese de pretextos. Pastor, es que hay gente que le tiene miedo a usted. Mire, hermanos, en la casa yo lo he visto. A veces los hijos le tienen más confianza a uno de los padres que al otro. Ellos saben cuál es más suavecito. ¿Cierto o no? Hay cosas que se las piden a pa. Porque ma, en mi caso, era chivísima. Hay gente que se la pide a ma, como en mi casa, no en mi caso. Porque mis hijos sabían que yo a Lili difícilmente le digo que no. Y entonces ellos llegaban y le decían, mami, dígale a papi que tal cosa. Entonces Lili me lo decía muy sabiamente, parte de ella, y ella. Yo no sabía por dónde venía la procesión. Y le voy a decir algo. Me doy cuenta que mis nietos usan la misma estrategia. ¿Qué pinta Melissa? Que la ve. ¿Sí? Hermanos, le dicen a Tita que le diga a Tito que vayamos a comer a tal lado. Eso no quiere decir que más sea muy duro, que paz sea muy duro, que el pastor sea muy duro. Hay gente que es más de nuestra confianza y hay gente que es más suave. Aquí hay gente más suave que el pastor, ¿verdad, David? Ok. De alguna manera se enseña entonces a tentar a Dios, a enfrentar situaciones peligrosas porque nada me puede hacer daño. Mentiras. Este tipo de enseñanzas salidas de contexto han provocado durante mucho tiempo que la gente se decepcione del Señor sin que sea su culpa, sino nuestras enseñanzas de un Dios demasiado complaciente y que permite que lo manipulemos con nuestras pruebas de tomar cosas mortíferas y de pedir lo que sea que Él está obligado a darnos. Cuando nos damos cuenta que Dios no siempre contesta mis oraciones como yo quiero, que Dios sabe más que yo lo que es mejor y lo que más me conviene a mí, algunos se van decepcionados y no vuelven más. Se resienten con Dios cuando fue la gente la que puso a decir a Dios algo que Él nunca había dicho, como esas oraciones declarando sanidad de alguien que al final se murió. Así que los fariseos creían que Jesús era un farsante. Por eso lo odiaban tanto, por eso buscaban trampas para hacerlo caer. Y fue lo que hicieron en el libro de Mateo capítulo 22. Otro más que no iba a cambiar la historia de ellos, no iba a libertarlos del yugo romano. Su mensaje de amor nunca de rebelión contra el imperio. No es lo que ellos debería ser ni decir el Mesías. Y esto es lo difícil, hermanos, de esta enseñanza, que cuando estamos aquí, hermanos, y hemos hablado acerca de dar al César lo que es del César, dijimos al final que mucha gente le da más al César que a Dios. Tiene más tiempo para el César que para Dios. Tenemos más tiempo para nuestro trabajo y está bien. Tenemos más tiempo para nuestros estudios y está bien estudiar y está bien trabajar. Pero lo mejor de mi tiempo tiene que ser para el Señor. Y mucha gente se fue de vacaciones y está bien, pero durante toda la pandemia, ahí no les daba miedo, hermanos. Con un montón de selfies por todo lado.
Pero la iglesia no, porque me da miedo. ¿Sabe que todavía hay hermanos que no vienen a la iglesia desde hace año y 6, 7 meses? Porque se están cuidando. ¿De qué? Y van a trabajar en bus, porque yo los he visto, agarran un bus de aquí a Belén, de Belén a otro lado y de ahí a otro, y se devuelven. ¿Qué cosa más terrible? Con el perdón de ustedes, yo tengo mucho no andar en bus. Y un miércoles esos me llamaron para ir a hacer una oración al Hospital México a cuidados intensivos. Y era miércoles. Y cuando yo busco las excepciones para los pastores es cuando van a grabar y cuando van a ofrecer un funeral, pero yo iba a orar por vida, no un funeral. Y tuve que agarrar bus. Me fui caminando aquí al puente como un cristiano común y corriente, no tengo problema. Pero agarrar un bus lleno de gente de Puriscal. Llegar a San José, agarrar otro bus lleno de gente para la Juela y bajarme al Hospital México. Agarrar otro bus de allá a San José, acá para... ¿Qué era más peligroso? ¿No era mejor agarrar yo mi carro e irme para allá? ¿No estaba yo más seguro? Una sola persona en el carro. Bueno, estas son las cosas de la vida. Pero yo, este pasaje voy a terminar porque no vamos ni por la mitad. Hablando, hermanos, de darle a Dios lo que es de Dios. Porque no le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Porque deberíamos darle a Dios lo mejor. Cuando el Señor dice el primer gran mandamiento, ¿cuál es? ¿Con toda tu alma? Con todo. Y nosotros estamos como la huila de las bolinchas y los chocolates. Nos estamos guardando bolinchas en la bolsa. ¿De acuerdo? Le cambio todos mis chocolates por todas sus bolinchas. Le digo a la chiquita, dice carajillo, sale y vale. Se metió la mano a la bolsa, registró la tiradora, que uno la conoce, ¿ah? Sacó las demás. Se dejó la tiradora ahí en la bolsa. La chiquita le dice, tome todos mis chocolates. Y el huila le dice, tome todas mis bolinchas. Cuando van a los 100 metros, el huila se detiene pensando y dice, ¿me habrá dado todos los chocolates esa huila? ¿Sabe por qué hay gente que duda de Dios? Porque no le está dando todas las bolinchas a Dios. Porque no le está dando lo mejor. Y es que son cosas de la vida. Yo hablo de estudio, de pasear, no son cosas malas. Lo que pasa es que la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida. Se enreda. Por eso estamos tratando de volver a la normalidad, al compromiso de la gente. A tratar de guardar los días de culto, si puedo. Porque no tenía por qué guardarlos si no tenía nada especial, pero ahora sí, hermanos. Y le aseguro que el próximo primer martes de cada mes va a ser un culto especial de servidores, porque ahora son cultos de servidores. A los que les gustó el culto del martes, primero que hicimos, del primer martes para servidores, hermanos, queremos ministrarlo, le voy a adelantar algo, queremos ministrar a los servidores. Queremos adorar y ministrar. Creo que tenemos año y 7 meses de cargas aquí. Tenemos año y 7 meses amarrados, cansados de tanta cosa, hermanos. Primer martes de cada mes, culto obligado, principalmente para servidores o los que quieran servir. Ahora, darle a Dios no se me hace difícil si doy lo que yo quiera, como Caín. Le dio lo que fue, no como Abel, que dio lo mejor. Darle a Dios no se me hace difícil si le doy lo que me sobra. Como el tipo que metió la mano a la bolsa y dice, voy a dar, Señor, estaba el culto buenísimo y dice, voy a dar lo primero que saque. Y sacó un billete de 20,000 y dice, Señor, reprenda al diablo. Y ahora como son iguales de plástico, metió la mano a la bolsa y sacó 9,000 y dice, es que Dios ama al dador alegre, dice. No se me hace difícil si le doy lo que sobra, lo que no me duela. No se me hace difícil darle a Dios si le doy a mi manera, cuando yo quiera. Y no se me hace difícil darle a Dios si yo soy el que pongo las reglas. Y aquí está la segunda parte y la última parte de todo lo que hemos estado hablando sobre dar al César lo que es del César. Número 1. Si doy a Dios, me irá bien. La Biblia dice que si yo le doy a Dios, me va a ir bien. Dad al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Y entonces está Proverbios 22:9. Si doy a Dios, me irá bien. Dice, el que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo doy a Dios, dice que me irá bien. Proverbios 22:9. Porque el que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Si usted y yo queremos la bendición de Dios en nuestra vida,
si queremos su bondad y queremos que nos vaya bien, hay que dar con generosidad. Esa es la llave. La Biblia dice que me va a ir bien si yo soy generoso. ¿Sabe que esta iglesia es generosa? ¿Sabe que esta iglesia es generosa? Y que recibimos testimonios de gente la cual ha sido bendecida con los diarios que usted y yo traemos. ¿Sabe que la iglesia logró traer comida, hermano, suficiente para llenar 3 o 4 canastas del amor que nunca pudimos llenar ni una? Sino más. Y que siempre que nos piden, no por pedir, casi que nunca hemos dicho que no. Bueno, yo creo que nunca. Solo cuando vemos amaño en la petición. Pero la Biblia dice que si yo le doy a Dios, Él bendecirá también a mis hijos. Número 2. Si yo le doy a Dios, Él bendecirá a mis hijos. ¿Es así o no es así? Vea, hermanos, yo he visto gente, como le dijo el Señor a Isaac, por amor a Abraham tu hijo, dice, tu padre. Lo iba a bendecir por amor a Abraham tu padre. Hay cosas que nuestros hijos van a ser bendecidos por amor a usted. Yo creo que mamá pudo salvarse a última hora, 15 días antes de morir. Yo vengo de Estados Unidos, andaba paseando, que no es malo, y llego donde mamá y lo primero que me dice es, ya llamé a Arturo para que me echara la hablada. Nunca la había querido esa hablada. Pero hermanos, Claudia yo creo que lo hizo por amor a nosotros. Misericordia. Entonces cuando empezamos la serie, cómo atravesar nuestras pérdidas, dijimos, la primera vez, que lo que yo sé me da paz, lo que yo sé me da esperanza y lo que yo sé me da gozo. Yo sé que si mamá logró aceptar al Señor y perdonó a la gente como perdonó con aquella rabia que le daba, mamá está delante de Dios. Ya no puedo hacer nada, pero voy para allá y yo la voy a ver. Y usted sabe lo primero que le voy a preguntar. Si yo doy a Dios, Él bendecirá a mis hijos. Salmo 37, 26. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Y sus hijos son una bendición. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Sea generoso. Trabaje para Dios, desgástese para Dios. ¿Sabe que hay gente que se desgasta para un patrono? Y yo he aprendido que cuando usted sale de ese patrono, usted es un cero a la izquierda. Trate de ir otra vez a entrar. Trate de ir a hablar con el gerente y a veces hasta que le paguen la liquidación para que vea lo difícil que es. Nadie, ya usted no está en la argolla, ya no lo van a dejar entrar, ya no hay nadie que le ayude. Pero con Dios, Dios nunca me va a decepcionar, Él es verdadero, Él siempre va a ser veraz. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. ¿Y sus hijos? Son una bendición. Es una manera en que los hijos de Dios, al ser generosos, hermanos, y si aprendemos a dar como Dios nos ha dicho, esa bendición no solamente me va a afectar a mí, sino que le va a afectar positivamente a mis hijos. Si quiere que sus hijos sean bendecidos, si quiere que la siguiente generación de su familia sea bendecida, tenemos que aprender a darle a Dios. 3. Si doy a Dios lo que es de Dios, Dios bendecirá mi trabajo o negocio. Tiene un trabajito, tiene un negocio. Me acuerdo que cuando empezó esto yo decía, papi, estoy orando porque yo siempre oro para que Dios prospere a Luis José, a Fernanda, a Brian, que les vaya bien en el trabajo. Y me dice, papi, pero le voy a pedir que ore primero para que no pierda mi trabajo. ¿Se acuerda que estaban cortando rabos y echando gente y todo? Y digo, está bien, Señor, voy a orar, Señor, para que Luis José pueda tener su trabajito, porque qué difícil, ya esté pagando casa y todo y sin trabajo. Y aún así les voy a decir algo, hermanos. Para un hijo de Dios quedarse sin trabajo no es lo último, Dios lo va a sacar adelante. Mi sobrino Andrés se casó hoy se casa y a la semana le cortaron el rabo, viniendo de la luna de miel. Qué duro, ¿ah? Qué duro, Jerry, qué duro. Y ahí está, Dios le dio un trabajo sirviéndole a Dios ahora. Y le pagan. Es que ser un hijo de Dios es diferente. Ser un hijo de Dios, aunque usted envejezca, Dios le va a abrir puertas. Es que después de los 40 no le dan trabajo. Usted es un hijo de Dios. Su palabra dice, joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Si doy a Dios, Dios bendecirá mi trabajo. Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de las cosechas. Así entonces estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Dios dice que bendeciré tu trabajo, tu negocio, tus inversiones, tus graneros, tus depósitos de vino. Proverbios 1, 11, 25, en Dios habla hoy, el que es generoso prospera y el que da también recibe.
quiere que su negocio prospere, quiere que su negocio sea más rentable. Si usted quiere la ayuda de Dios, que es necesaria en todo lo que hagamos, tiene que cumplir la premisa de su promesa. Toda bendición tiene una condición, toda promesa tiene una premisa. Si usted hace esto, va a recibir esto y esto y esto. Y todas las promesas de Dios son un sí y un amén en Él. Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Deuteronomio 15:10, en Nueva Versión Internacional: no seas mezquino sino generoso, y así Dios bendecirá todos sus trabajos y todo lo que emprendas. No seas mezquino sino generoso, y Dios va a bendecir todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Ahora que hablamos de emprendedores, la Biblia latinoamericana: con generosidad le darás y no te dolerá el corazón. Ve qué lindo, no seas mezquino, no te dolerá el corazón. El mezquino es el que le duele el corazón cuando da. Y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Número 4. Si doy a Dios lo que es de Dios, voy a ser más feliz, seré más feliz. Seré más feliz. ¿Alguien dice amén? ¿A cuánto les gusta dar? A mí me encanta dar. La segunda parte de Hechos 20:35 dice, recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Quién lo dijo? ¿Confucio? ¿Albert Einstein? Como las que ponen ahí en todo lado, pone gente a decir cosas que nunca ha dicho. El Señor Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Y este es un signo de madurez. Porque cuando somos niños y llegaba diciembre, siempre estábamos esperando a ver qué nos traían. Pero cuando ya estamos viejos y estamos en diciembre, estamos esperando la reacción de los nietos y de los hijos cuando les damos. Eso es madurez. Cuando ya usted es maduro, a usted le encanta dar. Y ver la reacción y las lágrimas de una persona a la que usted le llevó un diario. Y que le digan, pastor, andaba pidiendo plata prestada a una hermana que andaba ahí en la calle. Y le digo, venga para hablar. Y viene y le doy un buen diario y me dice, pastor, andaba pidiendo plata para comprar café. Llegamos donde otra muchacha que hace mucho tiempo vino de la iglesia. Y me dice, pastor, ni sal tenía. A mí qué me importa si yo viene a la iglesia. Me dijeron que tenía una necesidad y vamos. Esas caritas, hermanos, le hacen a usted más bendecido cuando usted da. Y vea qué vacilón, yo sé que recibo las buenas caritas, porque a mí me encanta eso. Me encanta darle un regalo a mis nietos y ya saben que es prohibido darlo si yo no estoy. Porque mi gusto de darlo es ver las caritas. Ahora hasta filmamos. Mandamos a traer ese trajecito que usted vio que anda Luciana ahí de Frozen, de Libre Soy. De Libre Soy. Y yo tenía que hacer unos mandados y ya me lo trajo Tito. Y yo quería verla. Y entonces cuando vine, ahora sí, yo doy el regalo. Y la filmamos. Qué alegría y chiquita donde vio. Porque era lo que estaba esperando. Tenía brillo en los ojos. Hermanos, a mí me encanta dar. Si doy voy a ser más feliz. Y esta es una manera de la madurez. Donde vemos que me satisface más el dar que recibir. Número 5. Si le doy a Dios lo que es de Dios, al final voy a tener más. ¿Cuántos sabían? Qué cosa más rara, ¿verdad? Voy a tener más. Y no estoy hablando solo de dinero, aunque sí. Tiempo. Porque hemos dicho muchas veces en la iglesia que yo doy lo que más necesito. El pastor, es que no puedo ir al culto porque no tengo tiempo. Dele más tiempo al Señor y Dios le va a multiplicar su tiempo. O sea, no, es que la salud, pastor. Dele su salud al Señor y Dios le va a dar más salud. No puedo ir, pastor, es que la artritis y la tosferina y todo lo que tengo. ¿Quiere que Dios lo sane? Sírvale más al Señor. Y si es que no le puedo dar al Señor porque no me alcanza, dele al Señor de sus bendiciones y de sus primicias y de su dinero y verá que Dios lo va a bendecir. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Si doy a Dios, al final voy a tener más. Es parte de la economía de Dios. No damos para recibir, damos para hacer bendición. Nadie puede ganarle a Dios en cuanto al dar, hermano. Nosotros damos y Dios nos va a dar más. Lucas 6:38, Nueva Traducción del Viviente. Den y recibirán.
Lo que den a otros les será devuelto completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más. O sea, el Señor lo acomoda y lo aprieta. Yo me imagino un canasto de coger café siempre que veo esto. Apretado, remecido, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará qué recibirán a cambio. La forma en que dé a otros es la forma en que Él me dará. Yo puedo dar sin amar, pero si yo amo tengo que dar. No puedo amar sin dar. Yo puedo dar sin amar por obligación, pero no puedo amar sin dar. Todo el que ama es dadivoso. ¿Alguien dice amén? Entonces, amor se escribe dar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Proverbios 11:24. Alguna cita solo está escrito la cita. Unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Hay unos que dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Hay otros que retienen mucho y siempre andan tallados. Soy yo el que determina cuánto Dios puede bendecir mi vida. Yo, depende cómo dé. Medida buena, remecida, apretada y rebosando en vuestros regazos. Proverbios 19:17. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios mismo lo recompensará. Proverbios 19:17. Ayuda al pobre y es hacerle un préstamo al Señor y Dios nunca le queda debiendo nada a nadie. Dar es una inversión y Dios te va a pagar lo que le des. Número 6. Si yo le doy a Dios lo que es de Dios, Él suplirá todas mis necesidades. ¿Alguien sabía eso? ¿De quién cree usted que depende el que usted tenga comida en la casa y que tenga trabajo y que le vaya bien y que tenga salud y que cuando ha estado enfermo Dios lo saque adelante? De Dios. Debería estar agradecido con Dios. Si doy a Dios, Él suplirá todas mis necesidades. Porque Dios dice que si me pones primero que tu dinero, hermanos, no tacaño, sino generoso, yo supliré todo lo que necesitas. Nueva versión internacional, Filipenses 4:17. No digo que estoy esperando, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. No es tanto para que me den, yo sé vivir en cualquiera que sea mi situación. El mismo 4 lo dice. Filipenses 4. Pero más bien, ustedes dan y les va a ir muy bien, van a recibir una bendición. El 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios me dará lo que necesito, no lo que codicio. Eso si aprendes a ser generoso. Y Proverbios 28:27, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que se cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Si se siente presionado, hermano y hermana, por alguien a dar, lo mejor es que no dé nada. No dé presionado. Hermanos, ¿qué hay que dar? Hermanos, ¿qué? Y uno dice, es que tengo que dar, si no, no recibo. Ay, es que, no. Dios al que ama es al dador. Alegre. Dios no quiere que seas tacaño. Quiere que lo hagas con alegría. Dios garantiza que suplirá tu necesidad. ¿Sabe que hay gente que necesita ser libre de las finanzas? ¿Se acuerdan de aquel joven rico? Que llega donde Jesús y le dice, maestro, bueno. Y Jesús le dice una vez, porque a mí llamas bueno, solo Dios es bueno. Y entonces llega el joven y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice, ¿y cumple los mandamientos? Y dice, todos los cumplo. Mentiroso. La Biblia dice que solo Cristo los ha cumplido. Ajá. Ya Jesús sabía que por dónde iba la procesión. Y dice, bueno, lo que tiene que hacer es venda todo lo que tiene y repártalo a los pobres. Se fue muy triste, dice Donald, porque tenía muchas posesiones. Y una vez don Álvaro Muñoz dijo lo siguiente: este joven creyó que Dios lo había mandado a ser pobre y Dios lo había mandado a ser libre. Cristo no lo mandó a ser pobre y a quedarse en la ruina. Cristo lo mandó a ser libre. ¿Por qué no lo hacía? Porque es que es mucho lo que tengo. Ahora, Dios no le dice a usted que dé todo, le dice sea dadivoso.
y tienen la mejor herencia para sus hijos, les va a ir bien. Les va a ir bien. Porque usted puede tener una vejez con mucha plata, pero muy enfermo porque no ha honrado a Dios. Número 7. Si doy a Dios lo que es de Dios, Él multiplicará lo que yo le dé. Si doy a Dios lo que es de Dios, Él multiplicará lo que yo le dé. Y dijimos de lo que más necesite, déselo a Dios. Necesita más tiempo, déle su tiempo a Dios. Necesita más energía, que a veces amanecemos con el conejillo en el Heiser, electrocutado. Dele sus energías y sus fuerzas a Dios, porque es con toda su mente y toda su fuerza. Y si necesita más dinero, también dele parte de su dinero a Dios. No le niega a Dios lo que hay que darle. Dios compara el dar y la generosidad con plantar semillas. 2 Corintios 9:10. Dios es quien da semilla al que siembra y pan al que alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha con la generosidad de ustedes. Si usted no da, ¿para qué Dios le va a dar? Si está claro, lo dice Isaías también, Él da semilla al que siembra. O sea, si usted no siembra, Dios no va a desperdiciar semillas en usted. Usted no siembra. ¿Sabe que mamá, dentro de sus pobrezas, pero mami muere muy orgullosa porque nunca le faltó nada, pero mami terminaba de almorzar y decía, Señor, gracias por lo que nos diste, y si hay alguien que no ha comido, mándalo a esta puerta. Eso era como perder un gato, apenas decía eso, caía alguien a la puerta, algún piedrero y todo, y mami les daba un gallito, y a mamá nunca le faltaba, porque el que da, siempre va a tener, hermanos, porque Él da semilla ¿a quién? Al que siembra. ¿Para qué Dios le va a dar semillas a usted? Para que las encuaque ahí y se le engusanen. Usted no siembra. 2 Corintios 9:11 dice, ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros va a motivar a muchos a dar gracias a Dios. Lo que ustedes dan va a producir acción de gracias para mucha gente. Lo que la iglesia da, lo que le damos a la gente, sea de la iglesia o no, va a hacer que bendigan el nombre del Señor. Dar no es una deuda que tengo, sino una semilla que yo siembro. Dar no es una deuda que tengo, sino una semilla que yo siembro. Dios no quiere mi dinero, hermanos. Dios no quiere su dinero. Él quiere enseñarme a dar. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque Él quiere enseñarme a confiar en Él. No en lo que yo tengo, lo que tengo guardado. No tengo nada guardado, pero tengo mi corazón guardado en Dios. Escondida está mi vida en Dios. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Nada le va a pasar al que está en Cristo. Cuando planto una semilla, no obtengo solo una semilla. ¿Usted lo ha visto? ¿Qué obtiene? Muchas. ¿Usted ha sembrado maíz algún día? Y entonces es una mata que puede tener 2, 3, 4, 5 mazorcas. Sembró una semilla y ¿cuántas recogió? Dios va a multiplicar lo que yo le dé, hermanos. Siembro maíz, recojo mazorcas con granos. 2 Corintios 9:6, recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia también cosechará. Entonces yo puedo decidir cuánto Dios me bendice en la vida. El tamaño de la cosecha determina el tamaño de la siembra. La cosecha es determinada por la siembra. Eclesiastés 11:1, dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. La siembra y la cosecha, recuerde que hay una demora entre la siembra y la cosecha. No es que siembra ahora y que son semillas marca Acme, como en el Coyote y el Correcaminos. Hay un periodo entre la siembra y la cosecha, hay un lapso. Mire, le voy a decir otra cosa. Hay cosas que usted recogemos que mamá sembró. Y hay cosas que sus hijos van a recoger que usted fue el que lo sembró. Estoy seguro de eso. Mis hijos van a ser tratados como yo he tratado a la gente. No, trabaje, cochino. No, para eso les dejo una herencia. No hay mejor herencia que ser agradecidos con Dios y ser generoso, hermanos. Si fuera inmediato que yo recibo lo que siembro, no necesito fe. Y se siembra por fe. Podemos dar, ponga allí, por razón o podemos dar por revelación. Yo puedo dar por razón o por revelación, por fe. Yo puedo dar por razón y puedo dar por revelación. Dar por razón es porque yo sé cuánto tengo en el banco, cuánto me va a venir y cuánto tengo y cuánto puedo dar. Generalmente doy menos de lo que podría dar, porque doy por razón. ¿Cuánto tengo en el chanchito? ¿Cuánto tengo en la media amarrada? No requiere fe. Incluso un inconverso puede dar por
razón. Pero dar por revelación, es decir, Dios, ¿cuánto quieres dar a través mío? Porque cada uno da conforme a lo que propuso en su corazón. Y voy a dar de acuerdo a lo que Dios ponga en mi corazón. A veces es más de lo que tengo. Pero no que me lo saquen de la bolsa. Porque el hombre le saca a uno de la bolsa y lo deja limpio. Pero cuando Dios le saca algo de la bolsa, siempre le deja algo ahí. Y le deja campo para echarle más. Es más, yo he dado a Dios y al final tengo mucho más de lo que tenía. Vienen platas, hermanos, que hasta enterradas estaban ya, vienen oliendo a tierra y a barro. Barro de olla. Lucas 16:9. No, perdón. 8. Si doy a Dios lo que es de Dios, Él almacenará en el cielo lo que yo dé. No nos vamos a llevar nada cuando muramos. Él almacenará en el cielo lo que yo dé. No nos vamos a llevar nada cuando muramos, pero podemos mandarlo por adelantado, ¿verdad? Ya lo hemos dicho por acá. Él almacenará lo que yo dé. 1 Timoteo 6, 18 al 19. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos, con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Esa es la ordenanza para el cristiano. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Que sean ricos en buenas obras. Más importante que su cuenta de ahorros en la tierra, hermanos, es empezar a invertir en la cuenta en el cielo, porque hay gente que tiene mucho aquí en la tierra y allá ni siquiera han abierto la cuenta. Y si usted cree que usted va al cielo por venir a la iglesia, se equivocó. Y si usted cree que va a ir al cielo porque canta los coritos y aplaude, se equivocó. No son los buenos los que van al cielo. Son los que viven de acuerdo a lo que el Señor ha dicho en su palabra, hermanos. Y hay que ser generoso. Si usamos el dinero para que la gente venga a Cristo, para que la iglesia pueda hacer cosas que evangelicen, que mucho de lo que hacemos nosotros es labor social, que trae gente a la iglesia que nunca ha entrado a una iglesia, hermanos. Estamos invirtiendo en la eternidad, hermanos. Y si inviertes en otros para que vengan al cielo, hermanos, eso va a estar aportado en nuestra cuenta allá adentro. No nos vamos a llevar nada, pero podemos mandarlo por adelantado. Termino con esto. ¿Cuál es la premisa entonces de dar a Dios lo que es de Dios? Que Dios sea el primero con todo lo que yo tengo. Lo mejor de mi vida se lo doy a Dios, como decía Torres Ortega. Cuando yo me vaya solo hueso y pellejo van a enterrar. Porque lo mejor de mi vida se lo he dado a Jehová. Y sabe, Donald, mis fuerzas, mi tiempo, dinero, todo es de Dios. Porque lo dijimos en la primera, ¿qué es del César? Nada. Hasta el César es de Dios, todo es de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Decía David, de lo recibido de ti es lo que te damos. Yo no tengo nada. ¿Por qué te jactas como si tuvieras algo si ya se lo dieron? ¿Y por qué usted trabaja como si no se lo hubieran dado? Lo que usted tiene, Dios se lo dio. Dígame una cosa, los que están aquí. ¿Por qué usted tiene lo que tiene? ¿Por qué usted tiene comida? ¿Por qué tiene casa? Porque usted muy carga. Porque usted guardó. Usted tiene eso gracias a Dios. Parece que todo lo que usted tiene es como si no lo hubiera recibido. ¿Cuál es la premisa entonces? Invierto en buenas cosas y ayudo a otros a venir a los pies del Señor. La premisa es que le doy al Señor lo mejor, lo primero, mis fuerzas, mi energía, mi dinero, todo. Y Dios me bendecirá. Dale a Dios, hermanos, denle su tiempo y Dios le va a multiplicar su tiempo, le va a rendir. Porque de Jehová es todo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. Y cuando le damos a Dios todo generosamente, cuando sabemos que lo primero de mi vida y mis bienes y de todo es de Dios, Dios va a honrar a los que le honran, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Y gracias por esta serie, Señor, de dar a Dios lo que es de Dios. Principalmente, al César también. Reconocer que somos ciudadanos de la tierra y ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos obligaciones aquí en la tierra y obligaciones con el cielo también. Así que bendícenos, Señor, para dar siempre lo que te pertenece, lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos.